si no le caes bien al compañero en el trabajo, déjalo. Si la persona que te gusta no te corresponde, déjalo. Si tu hijo no se peina de la forma en que a ti te gusta, déjalo. Si tus amigos no te invitan a una fiesta el fin de semana, déjalos. Mel Robbins, en su libro La teoría Déjalos, te dice que si estás teniendo problemas para alcanzar tus metas o para tener una vida más feliz, el problema no eres tú. El problema es que le estás dando mucho poder a otras personas. Así que con la teoría de déjalos, Mel Robbins nos enseña una forma más sencilla de vivir para que puedas proteger tu tiempo, tu energía y la enfoques en lo que verdaderamente importa, en tu persona. Así que si quieres saber de qué se trata el libro, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, en este canal te vas a encontrar muchos videos que están relacionados principalmente con el coaching profesional, ya nos vamos a ir conociendo, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y precisamente hablando de desarrollo, de crecimiento personal, el día de hoy quiero hablarte sobre un concepto bastante interesante que precisamente está perfectamente conectado con nuestra propia evolución para ayudarnos a ser mejores personas, para ir creando con el tiempo nuestra mejor versión y es la teoría Let Them de Mel Robbins. Bueno, esta teoría de déjalos tiene un concepto bastante interesante. Mel Robbins, te va a encantar el libro porque Mel Robbins ha hecho muchísima investigación para sacar este producto final o este libro de la teoría de déjalos, en donde nos ayuda a sentirnos más libres, a tener una vida más completa, a tener una vida más satisfactoria porque en ocasiones no es de que tú estés batallando para alcanzar tus metas o no es que no puedas tomar tus propias decisiones o hacer los cambios que necesitas. El problema no eres tú. Probablemente el problema radica en el poder que le das a otras personas. Así que Mel Robbins en su libro te dice, bueno, aquí vas a aprender con todas las herramientas que te comparte en este libro, tú vas a aprender cómo sentirte más libre de las opiniones, del drama, del juicio de otras personas, liberarte del ciclo que es súper agotador de sentir que necesitas controlarlo todo o que necesitas tener todo a la perfección y tener perfectamente manejado las situaciones o a otras personas, sino más bien te dice, bueno, hay una forma, una mejor forma para vivir y precisamente la teoría de déjalos encierra todo eso. Te dice, bueno, aquí lo importante es que tú puedas proteger tu energía, que puedas proteger tu propia toma de decisiones, tu comportamiento, tu actitud, pero no que lo hagas porque estás bajo la influencia de otras personas. Así que principalmente hoy quiero compartirte de qué trata el libro. El libro consta de 3 secciones y está dividido en 20 capítulos. Prácticamente el libro lo inicia compartiéndote un poquito de su historia. Mel Robbins nos comparte cómo ha ido evolucionando como persona, cuáles han sido los problemas y las situaciones más retadoras que ha atravesado y que gracias a ello es que es la persona que es hoy en día y es que ha podido ganar grandes aprendizajes, incluyendo los que nos comparte ahora con su teoría de déjalos. Pero por supuesto que en el primer capítulo empieza compartiendo, bueno, primero que nada, ¿qué es la teoría de déjalos, no? O sea, ¿a qué se refiere esta teoría de ganar tu libertad, de enfocarte en tu energía, en tu persona y dejar de lado las opiniones de los demás? Bueno, prácticamente, The Let Them Theory es una herramienta que trata de darte esa libertad. Se trata de dejar de querer controlar
todas las personas, las situaciones, las cosas a tu alrededor o lo que está sucediendo prácticamente. Porque en ocasiones lo que estamos haciendo es darle un poder enorme a estos otros, a estas situaciones que están sucediendo o a la opinión de una determinada persona o de un grupo. Y nos llegamos a olvidar de lo que realmente queremos nosotros, de realmente las decisiones que queremos tomar o del camino que queremos construir, porque estamos muy al pendiente de, bueno, ¿qué va a decir esta persona? ¿O qué es lo que va a decir este grupo? ¿O será que les gusta? ¿Será que no les gusta? Así que The Let Them Theory, esta teoría nos enseña como una herramienta muy importante a enfocarnos en lo que queremos, en tu propia energía, en tu propio comportamiento, en tu propia actitud, en las cosas que tú quieres hacer y que realmente son importantes para ti y dejar de poner tanto esfuerzo, tanta energía y tanta preocupación en ocasiones en otras personas o en querer controlar a estas personas, sino más bien te dice, a ver, la única cosa que puedes controlar eres tú mismo. Tú no puedes controlar lo que piensan, lo que hacen o lo que dicen otras personas. Simplemente no puedes. No puedes. Lo único que puedes hacer es controlarte a ti mismo. Lo único que puedes hacer es decidir por ti mismo. Lo único que puedes hacer es decidir cómo vas a reaccionar ante una situación, ante algún problema o ante alguna toma de decisiones que te esté presentando la vida. Pero la realidad es que tú no puedes controlar a nadie, simplemente no puedes. Así que la teoría nos enseña a que entre más le des la libertad a que las personas sean como son, a que te muestren realmente como son, a que te muestren realmente lo que piensan de ti o lo que dicen de ti, pues tu vida va a ser más feliz, porque realmente ahora tú vas a tener otro componente importante que es cómo tú quieres reaccionar ante esas situaciones o cómo quieres reaccionar ante lo que está pasando. Así que la teoría de déjalos se trata precisamente de ganar libertad, se trata de ganar tu poder, se trata de ganar tu independencia para decidir por ti mismo en tu vida lo que a ti te interesa, lo que a ti te importa y lo que quieres construir. Así que prácticamente de eso se trata. Ahora, ¿cómo es que surge esta idea de Let Them Theory? Bueno, Mel Robbins nos comparte que justo ella, bueno, ha estado en diferentes graduaciones por sus hijas y está perfectamente familiarizada como con todo el procedimiento de lo que significa que un chico se vaya a graduar, es decir, qué vestidos quieren llevar sus hijas, cómo van a organizar, en dónde se van a reunir, dónde se van a tomar las fotos, etcétera. Es decir, como toda la logística que es como muy típica de las graduaciones. Pero Mel Robbins tiene un hijo y dice, justo cuando llega la graduación de mi hijo, bueno, pues él fue completamente diferente porque ni siquiera dijo si iba a querer graduación o si iba a tener una fiesta o si se iba a reunir con amigos o qué era lo que iba a hacer. Prácticamente nunca les dijo nada, no les dijo como las fechas de cuándo iba a llegar ese momento, ¿no? Entonces dice Mel que, bueno, pues ellos tampoco no le dieron como tanta importancia al evento, pero su hijo decide justo días antes que, bueno, ¿sabes qué? Sí, sí voy a ir, ¿no? Entonces, pues necesito un smoking, necesito tenis, necesito pues un montón de cosas y justo a pocos días del evento, bueno, Mel Robbins empieza como a volverse loca y dice, bueno, pues ahí, desde ahí empezó la gran lucha, ¿no? Como la batalla interna de, bueno, pero ¿por qué no dijiste a tiempo? ¿Pero por qué lo estás diciendo hasta ahora? ¿Pero por qué no me dijiste que necesitabas esto? O tal, ¿no? Y lo que es todavía mayor es que dice que justo el día del evento, el día de la graduación, empezó a llover horrible. Estaba lloviendo, pero muchísimo. De esa lluvia que dices, no, de verdad, qué mala onda, ¿no? Que empezó a llover así porque ningún evento luce cuando está lloviendo tan fuerte.
Y entonces ellos fueron al lugar en donde iban a tomar las fotos y tal cual, al estar ahí, pues los chicos se empiezan a poner de acuerdo de qué era lo que iban a hacer, ¿no? A dónde iban a ir. Y entonces Mel les empieza a preguntar, oye, ¿qué van a hacer, no? Después de las fotos. Y su hijo dice, pues no sé, a lo mejor vamos a ir a un restaurante de tacos, ¿no? Entonces ella se empieza a superestresar y dice: "Pero, ¿como un restaurante de tacos? Está lloviendo enorme, o sea, las niñas todas están en vestido de gala, ustedes están en smoking, como que lloviendo horriblemente, ustedes van a ir a este lugar", y empieza, ya sabes, a hacer una super película y a quererse meter, a influenciar lo que está sucediendo. Y justo ahí es en donde hizo clic. Ahí es en donde dice Mel: "¿Sabes qué? Pues, ¿qué es esto?", ¿no? Y su hija, una de sus hijas, la mayor, que de hecho ella se llama Sawyer Robbins, que es con la que escribe el libro, le dice: "A ver, mamá, o sea, tranquila, deja que ellos hagan lo que quieran. O sea, la graduación no es tuya, la graduación es de él. Déjalo que él haga lo que quiere hacer. Si se quieren ir a un restaurante de tacos, que, by the way, dice Mel, bueno, era un restaurante de tacos así súper minúsculo, o sea, que apenas si cabía, no sé, 10 personas, y ellos, pues era un grupo, ya sabes, todos como recién graduados, y pues ella estaba completamente inconforme, ¿no? De que cómo se iban a ir a ese lugar en lugar de haber reservado otro, no sé, otro restaurante o un lugar con mayor espacio en donde pudieran lucir las fotos, etcétera, ¿no? Entonces le dice Sawyer, su hija, le dice: "A ver, mamá, o sea, déjalo que él decida, que él haga". Y ahí justo es donde dice Mel, ahí empezó todo esto, o todas estas ideas de Let Them Theory, o la teoría de déjalos, de dejar que cada quien tome las decisiones que quiere, y no saltar a querer solucionar las cosas, o no saltar a querer controlar lo que está sucediendo en ese momento, que ahí, por ejemplo, Mel dijo: "Bueno, ahorita empiezo a hacer llamadas, ahorita empiezo como a ver si podemos reservar algún restaurante, algún mejor lugar para que vayan todos". A ver, no, o sea, realmente ellos lo que querían era irse, ya sabes, después de las fotos, está lloviendo, bueno, no importa, se iban a ir a un restaurante de tacos, que por cierto, dijo que ya al final, bueno, ella lo ve por el coche, o sea, a su hijo, y ve a todos los demás que van brincando en el charco, y dice, bueno, en realidad se veía súper cute, o sea, se veían súper lindos, pero por supuesto que estropearon los vestidos, estropearon los smokings, porque bueno, pues todo estaba lleno de agua, ¿no? Pero bueno, ahí justo es en donde surge la idea de Mel Robbins de empezar a investigar esto, y hay todavía un concepto mucho más profundo en ello. Y dice, es la necesidad del control. ¿Por qué los seres humanos hacemos esto? O sea, ¿por qué de pronto no dejamos que otras personas tomen sus decisiones? ¿O por qué queremos como controlar cada cosa, ¿no? Cada minúscula cosa. Y tú puedes decir, bueno, pues es porque los quiero, es porque yo quiero ayudar, es porque yo quiero estar presente, pero la realidad es que no, tiene todavía un trasfondo más importante, que es la necesidad de control. Y la necesidad de control está perfectamente investigada en diferentes estudios en donde nos dicen que es naturaleza humana querer controlar lo que está pasando, porque piénsalo de esta manera. La realidad es que nos vamos a sentir más seguros, nos vamos a sentir más cómodos, nos vamos a sentir, cuando controlamos las cosas, nos sentimos con mayor confianza para hacer lo que queremos hacer. Es decir, porque a los seres humanos normalmente no nos gusta la incertidumbre o nos incomoda la toma de riesgos. No queremos ser disruptivos, no queremos cambiar las cosas y preferimos estar en la zona de comodidad o en la zona de confort. Esto por la razón de que como seres humanos lo que queremos es la seguridad, es estar tranquilos y no queremos asumir riesgos. En realidad no está en nuestra naturaleza, pero estos riesgos o esta toma de decisiones en realidad es parte de la vida y es parte de las cosas que como seres humanos hay que aprender o que debemos aprender. Así que
justo en esa necesidad del control, pues cuando queremos controlar las situaciones o lo que es peor, cuando queremos controlar a las personas y lo que piensan esas personas o lo que dicen esas personas o lo que hacen esas personas, pues entonces ahí es en donde nos empezamos a meter en problemas, porque podemos empezar a caer en depresión, podemos empezar a sentir ansiedad o a preocuparnos o incluso hasta molestarnos, dependiendo el tipo de situación que sea, porque no podemos controlar lo que está pasando, ¿no? Entonces, por supuesto que esta es la razón por la que queremos controlar todo, ¿no? Pero la verdad es que aunque esté en nuestra naturaleza, aunque queramos controlar las situaciones, pues si lo hacemos, justo con esto nos estamos metiendo en problemas. Justo con esto podemos empezar a asfixiar a otras personas, porque no les estamos permitiendo a que ellos sean dueños de su propia vida, a que tomen sus propias decisiones, sino que queremos controlar los detalles o queremos controlar las cosas o lo que va a pasar, ¿no? Y justo todo esto está alineado con diferentes corrientes. Toda esta investigación que nos comparte Mel en la teoría de Déjalos está muy relacionado, por ejemplo, con el cristianismo, con el budismo, está relacionado incluso con el estoicismo. De hecho, justo aquí, por ejemplo, hay una parte que dice, in Stoicism, the focus is on controlling your own thoughts and actions, allowing others to make their own choices and live their lives without feeling the need to manage or influence their behavior. By practicing the let them and let me, you are applying the core principle of Stoicism. Focus on yourself because that's where your true power lies. Esto, por supuesto, nos da también una premisa de que, bueno, así como en el estoicismo y en otras corrientes, la teoría de déjalos radica en que tú recuperes ese poder y le permitas a que los otros tomen sus propias decisiones. Por eso nos pone muchísimos ejemplos de decir, bueno, a ver, si la persona no te invita a una fiesta, pues déjala que no te invite. Si la persona que le gustas no te corresponde, pues déjalo, ni modo. Déjalo que tome sus propias decisiones. Si este jefe no quiere incluirte en un proyecto o no quiere que tú ocupes una nueva posición en la empresa, bueno, déjalo. Pero hay un componente muy importante en la teoría de déjalos que Mel nos comparte diciendo, bueno, sí es la parte de let them, que es la principal, y es aprender a desapegarte, aprender a soltar y a dejar y darle libertad a otras personas que hagan lo que quieren hacer. Pero por otro lado, el segundo componente muy importante es let me. Y eso lo que significa es que una vez que ya dices, bueno, ok, si mi jefe no me quiere incluir en el proyecto, bueno, déjalo. Pero ahora el segundo componente, que es let me, significa, bueno, a ver, ahora déjame a mí que yo decida cómo voy a reaccionar ante eso que está pasando. Déjame ahora a mí que yo sea quien decida qué comportamiento voy a tomar o cómo voy a reaccionar ante esa situación, porque por supuesto yo tengo todo el poder de decidir lo que yo quiera. Es decir, ante esa situación yo puedo decir, bueno, si no me quiere incluir en el proyecto, ok, pero let me, es decir, déjame a mí que yo decida qué es lo que quiero hacer. A lo mejor yo decido que quiero trabajar ahora en otra empresa. A lo mejor yo decido que voy a levantar la mano por una posición diferente para moverme en un área completamente distinta en la organización, porque eso es lo que a mí me conviene en este momento de la vida. O déjame a mí que yo decida qué tipo de conversación voy a tener ahora con mi jefe para pedirle que me incluya, que sea más inclusivo, con esas ideas o con esos proyectos en donde yo tengo mucho que ofrecer o mucho que compartir. Así que como podemos ver en realidad, como parte del crecimiento, nosotros tenemos mucha influencia en cómo queremos reaccionar ante las situaciones. Por eso, el primer componente del libro, y que es justo la teoría de déjalos, es, ok, primero aprende a desapegarte, déjalos. Si las personas están haciendo
una determinada cosa, si no te están incluyendo o si te están incluyendo de más y es algo que a ti no te parece, bueno, déjalos que tengan su propia opinión, déjalos que hagan lo que quieren hacer, déjalos que reaccionen como quieran reaccionar. Pero el segundo componente que es importante que no olvides es ahora let me, que esa es la segunda parte, déjame a mí tomar la decisión de cómo voy a reaccionar ante eso. Y ahí es en donde está tu poder, ahí es en donde realmente es lo que tú puedes controlar. Porque es más fácil pensar, bueno, a ver, los otros están haciendo, están diciendo o están tomando estas decisiones, pero no me dejan a mí hacer lo que yo quiero. Es decir, aquí no se trata de tomar el rol de víctima y decir, bueno, pues adiós, ¿no? O sea, decidan lo que ustedes quieran y hagan lo que ustedes quieran y ya, ¿no? O sea, más bien es una invitación a que seamos más responsables, a decir, a ver, bueno, sí, ellos tienen toda la libertad de pensar lo que quieran pensar, tienen toda la libertad de hacer lo que quieran hacer, pero ahora déjame a mí, que esa es la segunda parte, déjame a mí decidir qué es lo que mejor me conviene en este momento de la vida. Así que esa es la segunda parte que nos comparte en el libro Mel. Y justo nos da muchos ejemplos bastante divertidos, te van a encantar en el libro, de verdad están increíbles, porque Mel tiene una forma, y si tú ya has venido escuchando el podcast, bueno, es súper divertida, tiene una forma chusca, como muy agradable de compartirnos experiencias que en ocasiones son difíciles, ¿no? En la vida, pero cómo podemos ver la parte del humor o cómo podemos tomarlo de forma relajada para ser mejores personas. Y uno de esos ejemplos con los que empieza esto también está en el segundo capítulo. Justo aquí Mel nos dice que en una ocasión ella se entera, porque está haciendo scrolling, ya sabes, en el celular, y se entera que sus amigas hicieron una fiesta y a la que no la invitaron, ¿no? Entonces, bueno, ella empieza como a ponerse súper ansiosa, a ver de que, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no me incluyeron? ¿Por qué no me invitaron? Es decir, se fueron todas de viaje, hicieron como ese viaje sin mí y no me tomaron en cuenta, bueno, ¿por qué, no? Entonces, con la teoría de déjalos, ella empezó a aprender y a decir, bueno, a ver, si las personas quieren hacer esa reunión, bueno, déjalos. Si no te tomaron en cuenta, déjalos. Si no te incluyeron o no te enviaron mensaje, bueno, déjalos, porque en realidad las cosas no se tratan de ti. Y siendo bien honestos y bien justos, que es la reflexión que hace Mel en este ejemplo, dice, siendo bien justos, la realidad es que nosotros ya nos fuimos por diferentes caminos. La realidad es que yo estoy haciendo otras cosas, estoy enfocada en otros proyectos, estoy enfocada en otro tipo de mentalidad, estoy haciendo otras cosas que probablemente a estas personas ni siquiera les interesa. Entonces, la realidad es que, por supuesto, era lógico que si de pronto hacían planes o hacían algún tipo de reunión, pues era lógico que no invitaran a algunas personas, incluyendo a ella, porque ella también, siendo muy justos, tampoco ni siquiera había pensado ni había puesto mayor o el más mínimo interés en tener esa conversación o en tener esa comunicación con estas personas. Así que dice, bueno, la realidad es que ahí entró el segundo componente que te decía, en donde Mel, justo en el ejemplo, dice, bueno, ahora déjame a mí reaccionar de una forma responsable, como un adulto responsable. Y esa responsabilidad en el ejemplo decía, bueno, mi respuesta responsable es darles la libertad a las personas de que hagan lo que quieren. Es decir, en ese ejemplo, pues si no me invitaron, pues está bien, o sea, está perfectamente bien. Y déjame a mí invertir mi tiempo en lo que yo lo quiero invertir, con las personas con las que yo quiero salir, las cosas que yo quiero aprender o que quiero hacer para entonces, pues, recuperar esa tranquilidad, para recuperar
esa paz interior y para poder enfocarse en lo que realmente le importa. Así que ese es uno de los ejemplos con los que empieza compartiéndote cómo aplicar la teoría de déjalos. Ahora, también hay otro ejemplo que es buenísimo, que también Mel lo comparte, en donde dice que de pronto, en algún momento, coincidió que la invitaron, un grupo de amigos, la invitaron también a una reunión que iba a estar increíble y estaba en una ciudad en donde tenía que manejar, ya sabes, como 3, 4 horas de distancia para llegar a esa fiesta. Pero por otro lado, justo el mismo fin de semana, a sus papás se les ocurre poner o hacer una reunión familiar en donde iban a estar todos, iban a estar los abuelos, los tíos, los primos, ya sabes, ¿no? O sea, como una reunión familiar de esas reuniones importantes que, por supuesto, tus papás cuentan con que debes estar ahí. Entonces, dice Mel que, bueno, justo se empalmaron las dos cosas el mismo fin de semana. Y bueno, no sé si te ha pasado o que hayas estado en alguna situación similar en donde tienes estas dos cosas que se están empalmando. Entonces, dice Mel, bueno, ¿qué fue lo que pensé en ese momento o cómo quise solucionar la situación? Dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a los dos. Entonces empezó el fin de semana, se fue directamente a la fiesta, se fue con sus amigos, dijo, bueno, ahí voy a ir y al menos voy a estar un día, voy a aprovechar para compartir, para convivir. Claro que se la pasó increíble, estuvo súper agotador, o sea, estuvo así, se cansó, pero muchísimo para manejar hasta allá, para ir, llegar, pero tuvo la gran ventaja de poder convivir con sus amigos, se pasó un momento increíble y bueno, todo estuvo súper bien. Pero después, bueno, se fue antes para cubrir el evento familiar, ¿no? Entonces después, a medio fin de semana, bueno, llegó a casa de sus papás, en donde pues también ahí pues estaba esta reunión, ¿no? Bueno, lo increíble de todo esto, y justo ahí es en donde está la reflexión que hace Mel con la teoría de déjalos, es porque dice, después me entero que la anfitriona en la reunión, en la fiesta de sus amigos, se molestó y empezó a sentirse incómoda y empezó a compartir con el grupo diciendo, bueno, pero Mel, ¿por qué venía? ¿No? O sea, como para qué vino si nada más iba a quedar un día y después iba a salir como a media fiesta, ¿no? Haz de cuenta, como por qué se fue y no se quedó como a todo el evento, mejor ni hubiera venido, o sea, en realidad como por qué lo hizo, ¿no? Y por otro lado, cuando después habló con su mamá, cuando ya había pasado ese fin de semana y demás, dijo su mamá, oye, ¿sabes qué, Mel? O sea, de verdad, qué decepción, porque no llegaste desde el inicio a la reunión. Tus abuelos dieron un mensaje, lo compartieron con la familia y bueno, tú no estabas ahí, tomaron fotos familiares y tú te lo perdiste, ¿no? Entonces, bueno, a ver, aquí imagínate. mm, Aquí, ¿cuál fue el aprendizaje y cuál es este aprendizaje que nos comparte Mel? Bueno, pues la realidad es que no le puedes dar gusto a todos, no puedes controlar lo que otras personas opinan o lo que otras personas van a decir de ti, porque, a ver, la intención, perdóname, estoy tomando poquita agua. Mm, Porque la intención era buena. En este caso, o sea, Mel dice, a ver, la realidad es que lo que yo quería era, pues, cumplir con las 2 partes, ¿no? O sea, cumplir con mis amigos, pero al mismo tiempo, pues, cumplir en el evento familiar. Pero finalmente, bueno, cada persona va a reaccionar de la forma en la que sea. Mel decía: "Oye, a ver, yo pensé que me iban a agradecer de que estuve ahí, de que fui a la reunión, de que estuve ahí con mis amigos, que pude compartir, aunque sea un pequeño tiempo, ¿no? O sea, un tiempo breve, pero al menos estuve ahí. Y sin embargo, pues la persona estuvo decepcionada porque dijo, bueno, ¿por qué no se quedó a todo el evento? O sea, mejor no hubiera venido. Cuando en realidad, en los zapatos de Mel, dijo, bueno, pues para mí fue un gran esfuerzo porque tuve que manejar hasta allá, tuve que hacer como mover cielo, mar y tierra para organizar las cosas y para estar presente en ambos eventos. Pero al final del día, el aprendizaje con la teoría de déjalos es, tú no puedes controlar lo que las personas van a
opinar de ti. No vas a controlar lo que las personas dicen de ti. En ocasiones no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando de ti. Probablemente están hablando o están diciendo cosas de ti que no tienen nada que ver con la realidad o no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Pero tú no puedes controlar eso. Y lo que es más importante sobre todo y más relevante es que ni siquiera importa, ¿sabes? O sea, ni siquiera es importante que tú inviertas energía, que inviertas esfuerzo o que inviertas un montón de tiempo pensando de que, a ver, ¿qué van a decir de mí? O cómo les habrá parecido, o qué es lo que van a hacer en base a esto que pasó. Bueno, tú no lo puedes controlar. En realidad, eso es algo que no está en tu control. Por eso, ¿qué es lo que sí está en tu control? Tú. Lo que sí está en tu control es cuáles son las decisiones que tomamos, cuáles son las decisiones que queremos tomar después de que pasó una situación determinada. ¿Cómo vamos a reaccionar ante lo que una persona dijo o ante lo que una persona hizo? Bueno, ahí sí, ese control sí está en ti. Ese control de tu persona, de saber qué es lo que tú quieres construir para tu vida, eso sí está en tus manos y es precisamente de lo que trata esta teoría, ¿no? Así que ese ejemplo también me encantó porque es muy frecuente, nos puede pasar a cualquiera. Y la realidad es que en este tipo de situaciones es importante recordar eso. Déjalos. Si las personas quieren decir o quieren juzgar la situación o quieren decir alguna cosa cuando no tienen idea de cuál es la realidad o lo que verdaderamente está pasando, déjalos. Eso no es algo que tú vayas a poder controlar y ni siquiera te interesa poner el tiempo ahí. Acuérdate que es más fácil mirar hacia el interior, juzgar tus propias reacciones, tus propias decisiones, invertir ese tiempo y tu energía en ser una mejor persona, en ser una persona confiable y en finalmente decidir lo que tú quieres. Aquí, de hecho, una reflexión que hizo Mel con ese ejemplo al final dice, bueno, ahí yo aprendí también a que de ahora en adelante, a cualquier lugar a donde vaya o cualquier cosa que yo diga o que yo haga, va a ser porque realmente es algo que yo quiero hacer. Así que si en ese momento yo no quiero ir a la fiesta o a la cena de Navidad porque en realidad no puedo o por la razón que quieras, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por compromiso o no lo voy a hacer por sentirme manipulado o sentirme presionado por lo que quieren otras personas, sino más bien voy a tener esa libertad de decidir lo que yo quiero hacer y de forma respetuosa compartiendo a otras personas o con las personas que ames diciendo, mira, no voy a poder por esto y esto. Y ya, lo que la persona piense o si la persona quiere inventar algo diferente, ya está en ellos, pero no está en ti, no es algo que tú puedas controlar. Lo que sí está en ti es hablar tu verdad, lo que sí está en ti es en ser la versión que quieres ser y en ser una persona transparente. Si las personas no lo creen, bueno, eso ya no es tu problema. Tu foco es enfocarte en lo que tú quieres hacer, llevar una vida y construirla de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus propios términos e ir evolucionando como ser humano, dándoles la libertad a las otras personas de que hagan lo que quieren hacer, ¿no? Desde pequeños detalles como el que te decía de, bueno, a ver, si tu hijo se quiere peinar de una determinada forma, pues déjalo. Si se quiere vestir de una determinada manera, déjalo. Si tu pareja quiere hacer determinada actividad que a ti no te gusta, déjalo. Es decir, dar la libertad a que las personas hagan lo que quieren, a que sean y te muestren como realmente son, en realidad eso a ti te da mayor libertad, te da mayor confianza para hacer las cosas que a ti te interesa hacer, para enfocarte en tu persona, para enfocarte en las cosas que son muy importantes para ti. Así que ahora, aquí también Mel nos comparte en su libro cuáles son algunas excepciones en donde te dice, definitivamente aquí no aplica eso de déjalos, aquí no aplica eso de hagan lo que quieran o piensen lo que quieran. Bueno,
Hay 3 excepciones a esto de let them, ¿no? Y de forma general, lo que nos comparte es, primero, una una primera, excepción, una primera excepción a la teoría es, por ejemplo, si alguien está haciendo o quiere hacer algo peligroso que ponga en riesgo la salud o incluso hasta la vida de una persona, o de otros, entonces ahí, por supuesto que no vas a dejar que eso pase. Por supuesto que es importante levantar la mano, por supuesto que es importante decirlo y decirle a esa persona que no está bien eso que se está haciendo. Entonces, esa es una excepción a esto de la teoría de déjalos, ¿no? Otra excepción es, por ejemplo, si alguien pasa por alto los derechos humanos de las personas o tus derechos como ciudadano, como persona o como una tercera excepción, también dice, si alguien quiere cruzar tus límites o si alguien constantemente está teniendo faltas de respeto con lo que dices o con lo que haces, por supuesto que ahí no vas a hacer esto de déjalos, ¿no? O sea, por supuesto que ahí no vas a decir, bueno, está bien, ¿no? Que eso pase y voy a dejar que las personas sigan haciéndolo. Claro que no. Es importante establecer un límite, es importante que tú establezcas muy claramente cuáles son esos límites que tú tienes para que las personas te traten con respeto, te hablen con respeto y si no lo están haciendo, entonces toma la decisión de hablarlo o de alejarte, ¿no? De eso se trata esto. Entonces, aquí prácticamente la teoría como tal o la teoría de Let Them es un libro que te recomiendo muchísimo. Está lleno de investigación, está lleno de conceptos muy interesantes en donde puedes poner en práctica esta teoría de déjalos desde situaciones cotidianas hasta situaciones o decisiones que a lo mejor no sabemos manejar en el momento sobre un segundo matrimonio o a lo mejor hijos adoptivos y que no sabemos cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Bueno, Mel nos comparte muy buena literatura en este libro para saber cómo abordarlos, basado realmente en profesionales. Aquí vas a encontrar mucha investigación de Harvard, mucha investigación médica, mucha investigación de psicólogos, de profesionales que realmente saben lo que están compartiendo y que tienen muchísimos ejemplos que nos pueden ayudar precisamente a tener una mejor vida, a ser más enfocados, a poder decidir con confianza para sentirte mejor, para sentirte más libre, pero al mismo tiempo permitiendo que las personas con las que convives todos los días también tengan esa libertad, también se sientan mejor y que por supuesto respete cada quien los límites que cada una de estas personas tienen, desde los niños, los jóvenes, hasta los adultos. Así que, bueno, pues definitivamente este es un libro que te recomiendo. Por supuesto que ya está disponible en Amazon. No sé, te voy a dejar en los comentarios, si veo que ya está disponible en español, te voy a dejar el enlace en los comentarios. Si no, desde ahora ya lo vas a encontrar disponible en inglés, en paperback, y también lo vas a encontrar en Audible. Así que, bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video qué te parece o si ya habías escuchado acerca de esta teoría de déjalo, si ya habías leído un poquito o habías escuchado algo, déjame en los comentarios cuáles son tus principales aprendizajes y qué es lo que quieres poner en práctica a partir de ahora. Bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.